Bueno, el parcial es fundamentalmente tiene, como siempre decimos, ese enfoque teórico práctico. ¿En qué sentido? En el sentido que ustedes, para poder resolver los ejercicios, van a tener que tener claridad sobre los conceptos teóricos que están involucrados en ese contenido. ¿Sí? Primero, van a ser problemas, fundamentalmente problemas, ya sea problemas enunciados de manera coloquial, ¿sí? Y que ustedes tengan que hacer la traducción a el lenguaje simbólico para poder después resolver, o si no, puede ser directamente un ejercicio donde está el planteo del ejercicio y ustedes tengan que aplicar la técnica, ¿sí? La resolución del ejercicio. Vamos a suponer, doy como un ejemplo, que no significa que esto aparezca, vamos a suponer que se les plantee la resolución de una ecuación cuadrática, ¿sí? Dentro de esa ecuación cuadrática, que dé la posibilidad de que ustedes puedan resolver con diferentes alternativas y a su vez aparezca la resolución, por ejemplo, números irracionales. Entonces también tengan que saber las operaciones con números reales. Entonces vamos a ir integrando en un solo ejercicio. Lo más probable es que el parcial tenga como máximo 5 situaciones matemáticas, pero son situaciones matemáticas que integran, ¿sí? Que integran. Entonces van a tener, dentro de esa resolución de la ecuación cuadrática, van a aparecer las operaciones con números reales, con números irracionales. Vamos a pedir que escriban la solución en un intervalo, en forma de intervalo, ¿sí? Podemos plantear también que expresen esa solución en una recta numérica. Y ahí fíjense cómo estamos jugando con los distintos tipos de lenguaje y también distintos conceptos, ¿sí? El concepto de resolución de ecuación cuadrática, traducción a los distintos lenguajes, después representación, interpretación. Son 5 situaciones. Lo más probable es que todavía no cerramos, pero más de 5 situaciones no. Situaciones integradas. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Sí? Ustedes van a tener la posibilidad durante esa semana, nosotros, el lunes a las 8 de la mañana, en punto, abrimos, publicamos el temario del parcial. Lunes 3, a las 8 de la mañana. Y se cierra el domingo a las 12 de la noche. Ahí se cierra el temario. Entonces van a tener toda esa semana para poder resolver el parcial, ¿sí? Indagar con material, volver a mirar videos, ¿sí? No van a estar abiertas a consultas, porque las consultas lo único que van a estar focalizadas es en las consignas, si hay dudas respecto a las consignas, pero la forma de cómo se resuelve, ya esa no es más instancia, porque estamos en instancia de parcial. La parte tienen una semana, ¿no es cierto? Las consultas van a focalizarse si no entienden en alguna consigna. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Pero van a tener una semana. No sé si quedó clara la respuesta de la pregunta. Bien. Otra consulta que quiere consultar de las situaciones. Hola a todos, dice. El grado de un polinomio se define por el valor del mayor exponente de un término o la suma de los exponentes de los términos. Bueno, Verónica, ahí viene la cuestión conceptual, ¿viste? Ahí viene la cuestión conceptual. La profe Vanina va a escribir un polinomio. Escribir un polinomio en una indeterminada y con dos indeterminadas, Vanina, para que ellos, Bueno, para que ellos vean la diferencia. Bueno, vieron que yo hoy les decía, vamos a hacer el ejercicio que yo les decía recién respecto a la aplicación de cuestiones teóricas en situaciones prácticas. Ahí la profe Vanina está escribiendo dos polinomios, ¿sí? Son polinomios, ¿por qué? Porque son expresiones que suma de monomios, donde aparece fíjense, suma algebraica de monomios, donde tengo cada término, sería un monomio, donde está el coeficiente numérico y está la parte literal, ¿sí?
¿Qué diferencia hay entre el primer polinomio, que podemos llamar, ponerle un nombre, pongámosle un nombre al primer polinomio, polinomio P de X, P mayúscula de X? ¿Y por qué pongo P de X? Porque entre paréntesis se ponen las letras que constituyen las indeterminadas, porque en los polinomios las letras se llaman indeterminadas, ¿sí? En el segundo polinomio, ¿cuántas indeterminadas tengo? En el segundo polinomio tengo, esperen que estoy admitiendo, en el segundo tengo dos indeterminadas, ¿sí? O sea que tengo un polinomio en una indeterminada y un polinomio en dos indeterminadas, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la teoría? Y ahora viene la teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el grado de un polinomio, en el caso que el polinomio tenga una sola indeterminada, está dado el grado por el mayor exponente. ¿Sí? Eso es el caso en que tenga una sola indeterminada. ¿Qué sería qué caso? Del polinomio P de X. Entonces, si yo miro el polinomio P de X, tengo el primer término de qué grado es. De grado 4, porque está la X elevada a la cuarta potencia. El segundo término de grado 1, el tercer término de qué grado 2 y el cuarto término de grado 0. ¿Por qué de grado 0? Porque la X está elevada a qué exponente? A la 0. Todo número elevado a la 0 es igual a qué? A 1. Y 7 por 1, que me queda 7. Por lo tanto, cuando yo tengo el término independiente, vendría a ser, es que la X está elevada a qué exponente? A la 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es? Ese es el concepto. Bien. Ahora, la teoría, ¿qué dice también respecto al grado de un polinomio cuando hay más de una indeterminada? ¿Qué dice la teoría? Lo que te dice es que en el caso que tenga más de una indeterminada, tengo o plantear de dos maneras. Pensar en decir el grado del polinomio respecto a la indeterminada X, el grado del polinomio respecto a la indeterminada Y. Esa es una cuestión, ¿sí? O la otra es pensar en el grado total del polinomio sin discriminar la indeterminada, y ahí dice que es la suma de los exponentes de las indeterminadas, y elijo el que tiene mayor grado. Entonces, vamos a la cuestión teórica. Si yo digo polinomio u de x y, tengo dos indeterminadas, entonces digo, ese polinomio, el grado respecto a x es de segundo grado, el grado respecto a y es de tercer grado, ¿sí? Porque son las de mayores exponentes. Ahora, si no discrimino las indeterminadas, digo, ¿de qué grado es el monomio el primer término? De grado 3. ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1 y el exponente de y es 2. ¿De qué grado es el segundo monomio? Tengo x de grado 2 y de grado 3. 2 más 3, 5. ¿Cuál es entonces el monomio de mayor grado? El de grado 5. Por lo tanto, q de x, entonces, es un polinomio de grado 5, sin discriminar las indeterminadas. ¿Se entendió? Y ahí está el juego de la cuestión teórica y la cuestión práctica. Por eso es que nosotros hablamos de los trabajos teórico-prácticos. Esperen que voy a admitir a alguien. Ahí está. ¿Quedó, Verónica? ¿Es claro o no? ¿O hay otra preguntita, Verónica, del tema, o a los otros quieran preguntar algo? Y es importante esta pregunta que hizo Verónica, ¿eh? Es importante porque estas cuestiones van a aparecer, porque son importantes aparecer, porque después el grado de un polinomio interviene en las operaciones, interviene en una de las condiciones para aplicar el teorema del resto, la regla de Ruffini, ¿sí? Que tiene que ser un polinomio de grado 1, de una forma determinada. ¿Quedó claro? Bien. Otra pregunta. Mientras vos. ¿Qué? Si no hay nada, ninguna pregunta sobre este, voy borrando. Sí, sí, perfecto.
Perfecto. Es importante este concepto, por eso hay que manejar teoría y práctica, las dos cuestiones. Y la teoría, recuerden que está en ese cuadernillo que está publicado en el aula virtual, ¿sí? Y en los videos también, en los tutoriales, están más que claras ahí. Bueno, otra pregunta, vamos. Vamos que es Termina. importante aprovechar. ¿Les quedó claro división de polinomios, regla de Ruffini, teorema del resto? Como intervalos numéricos, inecuaciones, gráficas de funciones polinómicas de grado 1 y 2. Miren todo Relaciones entre raíz y factores. Exacto, relaciones entre raíces, factores, factorizaciones. Miren todo lo que le estamos diciendo. ¿Qué preguntas quieren hacer? ¿Alguna división de polinomios? Más que nada la resolución paso a paso, Vanina. Bueno. Poné un polinomio desordenado. ¿Querés que te dicte yo y vos lo resolvés? Dale. Bueno, te dicto uno que se me ocurre, Sí. entonces ya. Vamos a poner 2x al cuadrado menos 6x al cubo más 3 dividido, vamos a poner 2x cuadrado menos 4. Bueno. Vanina. Entonces, en las divisiones, lo que hacemos es, lo que conviene es completar, ordenar y completar los dos polinomios. Así habíamos quedado. Entonces, el primer monomio o término de mayor exponente es el que va primero. Y no olvidarse el signo menos. Es muy común que ese menos se lo dejen olvidados. Va con el signo que tengo adelante. Entonces, menos 6x al cubo. Más, ahora viene x cuadrado. ¿Tengo x cuadrado? Sí. Como no tengo nada adelante, más 2x cuadrado. ¿Qué sigue? Sigue x. ¿Tengo x acá? No. Entonces ahí lo completamos con 0x. Más el término independiente. ¿Tengo término independiente? Sí, que es el 3. Y entonces ahí ponemos, si está ordenado, el dividendo. Y acá está ordenado, pero no está completo, así que vamos a poner lo que falta. El término de mayor exponente, 2x cuadrado. Después sigue el término independiente, que no está. El x no está, entonces va 0x. Perdón, el término lineal, 0x, y el término independiente, el 4, menos 4. Bueno, y ahí estamos en condiciones de empezar el algoritmo de la división. Como tengo 3 términos, voy a trabajar con 3 términos también acá. Me voy a concentrar en estos 3. Y en particular, en el primer término de cada uno. En este y en este. ¿Qué tengo que hacer con esos dos? Tengo que hacer la división. Tengo que hacer menos 6x al cubo dividido 2x cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Menos 6 dividido 2 me da menos 3. Sí. Y en la división de potencia de igual base, ¿qué hay que hacer? Hay que restar los exponentes, así que me queda 3 menos 2, me queda 1. Entonces me queda menos 3x. Ese resultado es el primer término del cociente. ¿Quería agregar algo, Julie? No, yo estoy atenta. Hoy cuando dijiste lo de término independiente no te dije nada porque yo me di cuenta que enseguida vos ibas a captar que sea, o sea, no quería hacer superposición. ¿Está? Bueno. Perfecto.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este término por todo el divisor, por cada uno de los términos del divisor. Entonces, y lo vamos a poner, me van a quedar 3 términos que lo vamos a poner debajo de estos 3. Sí. Pero como lo que quiero hacer después es una resta, entonces ya cuando hago la multiplicación, ¿se acuerdan que para hacer una resta debía cambiar todos los signos del sustraendo? Del segundo polinomio, del que está restando, se llama sustraendo. Porque la Entonces, resta se ya transforma en suma, recuerden. La resta se transforma en ¿qué? En suma. Sí. y para eso cambiamos todos los signos. Entonces, yo acá cuando multiplico, me queda menos 6x al cubo. Pero acá, ¿qué voy a poner? Como dice menos 6, le cambio el signo y pongo 6x al cubo. Acá, menos 3 por 0, me queda 0, x al cuadrado. Ahí no importa el signo porque acá es 0. Puede ser, da lo mismo, ponga más o menos. Y acá, menos 3 por menos 4 me queda 12x. Y como me queda menos por menos, me queda más 12, ¿qué voy a poner acá? Menos 12x. Y ahora ya está listo para sumar. O sea, ya hemos cambiado todos los signos. Entonces, como dice la profe, se transformó ahora en una suma. Estos dos términos siempre se cancelan. Siempre uno es el opuesto del otro. Si no queda así es porque algo no está bien. Entonces, los primeros términos se cancelan y hacemos la operación con lo siguiente. Me queda 2 más 0, 2x al cuadrado, 0 menos 12, menos 12x, y que me quedan dos términos, pero yo tengo 3, entonces voy a bajar, como hacíamos con los números, bajamos el tercero. ¿Puede ser que se termine acá la división? La división no se puede terminar acá, porque el resto tiene que ser de grado menor que el divisor. Y acá en este caso, este polinomio es del mismo grado, los dos son de grado 2, así que esto no puede ser el resto. Eso me está indicando que debo seguir el procedimiento. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Volvemos a tomar de estos 3, agarro el primero y divido. El primero por el primer término del divisor. 2x, vemos que son los dos iguales, así que dividir algo por sí mismo me da 1. Pero bueno, hagámoslo. 2 dividido 2 me da 1 y x a la 0. Así que me da 1. Entonces acá va más 1. Y ahora debemos hacer el mismo paso de recién. Multiplicar todo el divisor por este otro término del cociente, por el 1. Entonces, 1 por 2x cuadrado me queda 2x cuadrado. Y dijimos que tenemos que cambiarle el signo para después hacer la suma. Entonces me queda menos 2x cuadrado. 1 por 0 me queda 0x. 1 por 4 me queda 4, más por menos, menos 4. Entonces, como tengo que cambiar el signo, va más 4. Y ahí vemos que otra vez nos quedan dos términos opuestos, así que se cancelan. Menos 12 más 0, menos 12x más 7. Y ese puede ser ese resto. El resto, el grado del resto, debe ser menor que el grado del divisor. Voy a poner con minúscula. De d de x.
Entonces acá sí se cumple, este es de grado 1 y el divisor es de grado 2, entonces aquí se termina y esto que está acá es el resto. Y esto es el cociente. Otra cosa que, ya que estamos con los grados, vemos como este es de grado, el dividendo es de grado 3 y el divisor es de grado 2, fíjense que el cociente es la resta de los dos grados. 3 menos 2, el cociente es de grado 1. Y es lo que me quedó acá. Exacto, exacto. Acá generalmente en la división hay cuestiones que, ¿cuáles son los mayores, los errores más comunes? Porque para que tengamos en cuenta eso. Primero, un error es que se olvidan de completar el polinomio. Es muy importante completar el polinomio. En la teoría te dice que basta que completes el polinomio dividendo, pero nosotros decimos que para cometer menos errores, completemos el polinomio dividendo y divisor, ¿sí? Dividendo y divisor. O sea, tomen nota de eso. No olvidarse de completar, porque ahí está uno de los errores. Completar el polinomio dividendo y divisor. El otro error, que es muy habitual también, es que no tienen en cuenta de que la resta de polinomios se transforma en una, ¿qué? En una suma. Y hay que, entonces, cuando hago la multiplicación de cada término, cada monomio, menos 3x por menos 4, no olvidarme que coloco lo opuesto, ¿sí? Porque la resta se transforma en una, ¿qué? Suma. Ese es el otro error común. ¿Eh? El otro ¿Y cómo? error es muy Acá lo estoy común. escribiendo. Sí, Una resta de dos polinomios es una suma donde sumo ¿quién? El opuesto. ¿Y qué es el opuesto? Cambiarle todos los signos. Hemos cambiado todos los signos de este polinomio para después directamente sumar. Acá, o sea, restar es lo mismo que sumar el opuesto. exacto. Y el otro error muy común, el tercer error muy común, es que no terminan la división, no la completan, quedan en 2x cuadrado menos 12x más 3, creen que ahí finaliza la división y no tienen en cuenta que la división finaliza cuando el resto es de grado menor que el divisor. ¿Sí? Cuando el grado del resto es menor que el divisor, ahí recién se finaliza la división. ¿Sí? Entonces tengo el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. ¿Está? Esas son las partes. ¿Cuál sería la manera de verificar? Vamos a suponer que está en el examen. ¿Cuál es la manera de verificar si resolví bien esa división? ¿Y ahí qué aplico? Ahí aplico la propiedad fundamental de la división de polinomios y de la división con números también. ¿Qué dice la propiedad fundamental? Que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que hacer la multiplicación entre el dividendo y el divisor y sumar el resto. Hagamos, Vanina, ¿sí? Entonces, de paso, ¿Sí? practicamos esto porque me interesa. ¿Está? Bueno. Está bueno, porque aparte no, acá estamos jugando con cuestiones teóricas. Entonces, vamos a hacer la verificación. Ahí dejé el cociente ¿Ya? y el resto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El divisor, Sí, que es 2x cuadrado menos 4. sí. ¿Tengo que completarlo? ¿Es necesario completarlo? ¿O puedo hacer directamente? ¿Qué opinan? ¿Es necesario completar en la multiplicación? Bueno, es difícil acá así hacer esa interacción tan dinámica que uno pretende. Bueno, Entonces, 2x cuadrado,
ahí no es necesario, pero a veces es conveniente, según la amplitud que tenga el polinomio, la cantidad de términos. Acá la profe Vanina va a decidir no hacer uno debajo del otro, sino uno a continuación del otro, ¿sí? ¿Por qué decidí eso? Porque son Eh, ¿cuántos términos? Son 2 términos cada uno, así que me va a quedar 4 términos la propiedad distributiva. Y Exacto. no es tan complicado. Ajá. Pero también, si quieren, podemos hacer uno debajo de otro después. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva. Eso aplica bien, Vanina, porque ahí también hay margen de error generalmente. Explica bien cómo se hacen Bueno, flechitas. entonces, tomo el primer término y lo multiplico por los 2 términos del segundo polinomio. Esa no es la única manera. Podría tomar el primer término del segundo polinomio. Eso sí es a elección. No importa cómo lo elijan. Ujú. Yo estoy acostumbrada así que lo hago de esta manera. Sí. 2 por menos 3 me da menos 6 x al cuadrado por x, como es una multiplicación, sumo los exponentes, me queda x al cubo. Y Exacto. ahora sigo. Este término 2x por 1. Sí. 2 por 1, 2. Como no hay letras, queda como está. X cuadrado. Exacto. ¿Y ahora qué me queda hacer? La propiedad distributiva con el segundo término, con el menos 4. El Sí. menos 4 con los 2 términos del segundo polinomio. Menos 4 por menos 3 me queda más 12. Y acá no tengo letras, solo me queda la x. Y menos 4 por más 1 me queda menos 4. En este caso no hay ningún término que sean semejantes. Fíjense que me quedó x al cubo, x cuadrado, x y menos 4. Así que no tengo que sumar nada. Y ahí está el resultado. Pero ¿qué dice acá? Que a este resultado, esto que está acá, pero voy a poner chiquito, esto es el divisor por el cociente. Es esta parte. Sí. ¿Y qué dice acá? Que tengo que sumar el resto para que me quede el dividendo. Y el resto era menos 12x más 7. Entonces, bueno, ahí sí lo voy a hacer aparte. Y lo vamos a, entonces, ¿cómo lo ubicamos? El menos 12x lo pongo debajo del 12x y Menos mal que te diste cuenta. X cuadrado más 4x más 4 más 4. Entonces, si yo tengo ese polinomio y la pregunta ¿es un polinomio factorizado? Entonces, para que sea factorizado, primero debe estar expresado como un producto, ¿sí? De polinomios. ¿Está expresado como producto de polinomios? No, no está expresado como producto de polinomios. Segundo, solo son términos. exacto, no está expresado como producto. Por lo tanto, ya descarto esa posibilidad. La otra es, ¿lo puedo expresar como producto de polinomios primos? O sea, lo puedo descomponer de manera tal en factores que sean primos. Si el polinomio es de grado 2, lo tendría que poder descomponer en el caso que se pueda expresar como un producto de polinomios primos en dos polinomios de grado 1. ¿Sí o no? Porque el polinomio ¿de qué grado es? Es 2. Entonces, tengo x cuadrado más 4x más 4. Y no quiero hacer largo, pero voy a cuestiones ya, digamos, teóricas rápidas. Tengo un polinomio de segundo grado, debería admitir dos raíces, ¿sí? En el caso, dos raíces reales, en ese caso habría la posibilidad de descomponer como producto. O una raíz doble, también podría descomponer como producto. Ahora, ¿qué pasa si aplico resolvente al plantear la ecuación x cuadrado más 4x más 4 igual a 0? Estas son todas cuestiones teóricas ya, ¿eh? X cuadrado
más 4x más 4 igual a 0. Si aplico, ¿cómo puedo resolver esa ecuación? Es cuadrática completa. Aplico resolvente y obtengo un discriminante negativo. Si obtuviera un discriminante negativo, vamos a suponer que obtengo un discriminante negativo, ¿qué estaría diciendo? ¿Que no admite raíces reales? Si no admite raíces reales, significa que el polinomio es primo en reales. No lo podría expresar como un producto de polinomios. No sé si soy clara. Si yo resuelvo esa ecuación igual a 0 y obtengo raíces no reales, ¿sí? El discriminante negativo, ese polinomio ya es primo, no lo puedo expresar como un producto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si aplico, en ese caso, si aplico resolvente y obtengo raíces reales, ya sea dos distintas o una? Significa que lo podría expresar, ¿sí? Como producto de polinomios. ¿Qué ocurre? Ya tenemos entrenamiento, miro x cuadrado más 4x más 4. Puedo aplicar una técnica de factorización, ¿sí o no? ¿Qué técnica? Trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan? Donde x cuadrado es el cuadrado de un número, donde 4 es el cuadrado de 2, y el otro expresa, el otro término, ¿De 2? De 2 y menos 2. de 2 y menos 2. Exactamente. Lo que ocurre es que acá el 4x, ¿cómo es? Positivo, ¿no es cierto? Entonces descarto que sea menos 2. Y ya me queda más 2. Entonces el otro término expresaría el doble producto del primero por el segundo. O sea, 2 por x por 2. Sería igual a 4x. Me queda 4x que coincide Exacto. con el término lineal. Entonces, ¿eso a qué sería igual? Dijimos. ¿Hola, Juli? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? se nos fue la profe. No. Entonces, si es un trinomio cuadrado, podemos factorizar el polinomio. Lo podemos escribir como x más 2 al cuadrado. O también lo podría haber escrito como x más 2 por x más 2. Lo escribo de esta manera para que se vea claro que tengo un producto. Esta potencia es equivalente a un producto. Exacto. Fíjense que acá, tranquilamente podría ser un ejercicio de parcial. Algo tan simple. ¿Por qué? Porque ahora yo le podría plantear, entonces, si aplicara resolvente, ¿qué tipo de raíz obtendría? Una raíz doble. ¿Cuál sería la raíz? ¿Por qué es doble? Porque aparece x más 2 por x más 2 ¿cuántas veces? Ahí se visualiza que ¿cuál es la raíz? La raíz es el valor que anula al polinomio. Y ahí se visualiza que ¿cuál es la raíz? ¿Qué valor Menos le 2. pongo a la x? Exacto. Le tengo que poner menos 2 para que se haga 0. Y en los Exacto. 2. Exacto. Fíjense cómo ahí, entonces yo puedo anticipar que esa ecuación cuadrática tendría como discriminante, ¿qué valor? 0. ¿Por qué? Al aplicar resolvente, el discriminante sería igual a 0, porque admite una única raíz que es doble. ¿Se entiende? Fíjense cómo el juego, nosotros con un ejercicio sencillo, podemos jugar con la teoría y la práctica. Entonces, yo le podría plantear, así digo yo, en el sentido que estoy pensando, a medida, dado este polinomio, ya pensando en la evaluación, como me plantearon hoy, dado este polinomio, factoricen el polinomio, ustedes me factorizan utilizando la técnica, por ejemplo, u otra, y a partir de, digo, bueno, a partir de esa factorización, ¿qué anticipación pueden hacer respecto al discriminante de la resolvente asociada a la ecuación cuadrática x cuadrado más 4x más 4 igual a 0?
Y ahí, ¿cuál es la anticipación que ustedes tendrían que hacer? El discriminante tendría que ser igual a 0 para que la raíz sea doble. ¿Se dan cuenta? Está bueno, está bueno. O sea, ejercicios muy simples, pero donde haya que razonar y que pensar. ¿Se entendió? Ahí escribí Exacto, el discriminante nomás, no necesito poner la raíz. tal cual. Pero está bueno, ¿no, Vanina? Sí. ¿Viste Ajá. cómo pensar desde el factoreo, llevar a la ecuación cuadrática y que se anticipe el discriminante? ¿No? Uh-huh, Está uh-huh. bueno. O sea, bien. Bueno. ¿Se quedó claro, Tamara? ¿Sí? Y acá que, ¿cómo ponemos? Es x menos la raíz, el factor. También es uno de los errores. Como es menos, y la raíz es menos 2, me queda x menos 2. Por eso quedó x más 2. Acá un detalle. Ahí sí quedaron dos factores mónicos. ¿Por qué mónicos? Porque el coeficiente principal, ¿cuánto es? 1. Por eso es mónico. ¿Sí? Pero lo fundamental de la factorización es que el polinomio esté expresado como producto. ¿Sí? No que sea mónico, porque el polinomio P de X, el original, el sin factorizar, Vanina, si lo podemos, es también mónico. ¿Sí o no? Es también mónico, pero sin embargo no está factorizado. ¿Se entiende la diferencia? Para que esté factorizado debe estar expresado como producto. Ay, no se dan una idea, chicos, cómo extraño el pizarrón y la tiza. Yo cuando todas estas cosas en el pizarrón y la tiza y verle las caritas a ustedes, no se dan una idea. Bueno, Bueno. ¿sí? ¿Corro? Sí, perfecto. Estamos entonces, tenemos ahora un problema, Vanina. Te Sí. dicto, ¿cuántos litros de una solución al 15% de alcohol se deben agregar a otra al 6% para obtener 180 litros de una nueva solución al 10% de alcohol? Bueno, una solución al 10% de alcohol. Bueno, y hacemos 3 tarritos, Vanina. Hace un tarrito, un recipiente, donde hay como un líquido adentro que dice X litros al 15% de alcohol, X litros al 15% de alcohol, más otro tarrito, un signo más entre medio, entre paréntesis, 180 menos X, cierro Chico el paréntesis, tarrito. sí, 180 menos X entre paréntesis, litros al 6% de alcohol, igual a otro tarrito, 180 litros al 10% de alcohol. Bueno, Ajá. entonces, a ver,
Primero vamos a leer, porque en realidad acá la complejidad está fundamentalmente, me parece, en la interpretación de la situación, porque ya la ecuación está planteada. La ecuación ya está planteada. ¿Qué sentido? Vamos a leer el problema. Recuerden lo que vimos, lo que decíamos en los videos y en las clases. Hay que leer varias veces hasta poder comprender lo que enuncia el problema, ¿sí? Entonces, y traducir al lenguaje simbólico. Para poder traducir al lenguaje simbólico, la pregunta es, ¿cuántos litros de una solución al 15% de alcohol, ¿sí?, se deben agregar? Ahí la palabra se deben agregar sería bueno subrayar, porque el se deben agregar es muy bien, Vanina, espectacular. ¿Ya? Por otra parte, tenemos ¿cuántos litros de una solución al 15% de alcohol? Ahí ya aparece algo interesante, que es el concepto de porcentaje. Vamos a marcar así, cerrar, hacer un círculo, vamos a después discutir qué significa el 15%, ¿sí? Se deben agregar, y ahí ya está la suma, a otra al 6% para obtener 180 litros de una nueva solución al 10% de alcohol. Observen un detalle, vamos a subrayar también obtener. El obtener está asociado exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, entonces, el obtener 180 litros de una nueva solución al 10% de ¿qué? De alcohol. Entonces, primero, ¿a qué vamos a llamar X? La primera pregunta, ¿qué vamos a llamar X? ¿Cuál es el planteo del problema? ¿Cuántos litros de una solución hay que agregar al 15% de alcohol? Esa sería X, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Porque eso es lo primero que debemos identificar. ¿Se acuerdan? ¿Qué decíamos? Hay que tener mucha claridad respecto a el significado que tiene la incógnita, porque eso después va, cuando hagamos la traducción del lenguaje simbólico al lenguaje coloquial, debe tener sentido en el marco del problema que me está planteando. Entonces, la solución X es la cantidad de litros de una solución al 15% de ¿qué? De alcohol. ¿No de acuerdo? Acá dice cuántos litros, entonces eso ya nos está indicando cuál es de una solución al 10% de alcohol. Eso ya nos está indicando cuál es la incógnita. Exactamente. Y a eso le llamamos X. Exactamente. Bien. Ahora, me parece que es muy importante tener claridad respecto al significado de porcentaje. El significado del 15%, del 6%, del 10%. El porcentaje, ¿qué significa el porcentaje en una expresión? ¿Qué significado o cómo se traduce matemáticamente? Entonces me gustaría, Vanina, si podés escribir abajo del 15%, ahí exacto, exacto. ¿Cómo se traduce matemáticamente el 15%? No se calcula 15% de X, porque el porcentaje no es el por ciento, no es una operación, ¿se entiende? El 15% significa 15 de cada 100. 15 de cada 100. Y según la magnitud que estamos trabajando,
tiene un sentido ese porcentaje, ¿sí? Si yo hablo de que vamos a lo que es digamos, a ver, para decir, más significativo para nosotros, me han hecho el 15% de una remera que vale 100 pesos, ¿sí? Entonces, qué me está diciendo? Que me está descontando 15 pesos de cada 100 pesos. ¿Se entiende? 15 pesos cada 100. Por lo tanto, si la remera valdría 1000 pesos, por cada 100 de los 1000, 15 pesos. O sea, 10 veces 15. ¿Me siguieron la idea o no? Vuelvo a repetir. Si yo tengo una remera, porque es importante que ustedes tengan en claro el concepto de porcentaje. Si a mí una remera que sale 1000 pesos me hacen el descuento del 15%, en realidad lo que me están diciendo es que me van a descontar 15 pesos de cada 100. Por eso me van a descontar 10 veces 15. Por eso el 15% de 100 representa ¿cuánto? 150. ¿No es cierto? Porque cada 100 pesos me descontaron 15. ¿Entendió? Ese es el concepto. ¿Entendió ese concepto de porcentaje? Me interesa que entiendan porque es un error muy común. Entonces, cuando en la calculatoria, cuando yo hablo en la calculatoria, estoy diciendo en el cálculo, ¿sí? Aparece el porcentaje, y pongan ojo en esto, en el cálculo no aparece en la calculatoria el porciento, sino se traduce el significado que acabo de explicar recién, 15 cada 100. Y 15 cada 100 es uno de los significados de fracción. La fracción está asociada al porcentaje. Es uno de los significados que tiene la fracción decimal. Fracción decimal es aquella que tiene como denominador la unidad seguida de ceros. Es una fracción decimal donde ¿cuántos ceros tengo? 2. Entonces, el porcentaje en la calculatoria es una fracción decimal, ¿sí? ¿Está? Y eso, 15 centésimos, que expresa el 15%, también lo puedo expresar como un número decimal. ¿Cómo lo podría expresar como un número decimal? ¿Cuántas cifras decimales voy a tener? ¿Cuántos ceros tengo? 2. ¿Cuántas cifras decimales? 2. Por lo tanto, ese porcentaje, cuando aparece en el cálculo, en la calculatoria, no aparece como por ciento con ese símbolo, sino se lo expresa como fracción decimal o como número decimal. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Bien. Entonces, el problema me dice ¿cuántos litros de una solución al 15%? ¿Sí? Y ese es el valor de X. Entonces, ¿cómo voy a expresar eso? Voy a expresar 0,15 por ¿cuánto? Por X, por lo que acabo de explicar. 0,15 por X. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Pero después dice, se deben agregar. ¿Agregar qué significa? Sumar, agregar. Otra ¿cómo decía la cantidad ahí que no veo ahí? Al 6%. Al 6%. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuánto tengo en total yo? ¿Cuánto tengo en total? 180. Y la que le debo agregar para obtener el 180, porque después me dice que debo obtener, le debo quitar entonces los 180, porque si no estaría agregando más de la cantidad total que tengo, que es ¿cuánto? 180. Por eso habla de 180 menos que menos X, menos ese 15%. ¿Vamos? X más 180 menos X Sí. Nos da los 180 litros. Exacto. Bien. Debo agregar otra al 6%, pero ¿cómo aparece el 6%?
como 0,06, por lo que vimos hoy, ¿sí o no? Por 180 menos X, Sobre ¿verdad? 100 son 2 decimales, siempre 2 decimales. Exacto, 180 menos X. Igual, ¿y esto qué debo obtener? Dice, porque ahí dice debo obtener. ¿Cómo se traduce ese obtener en el lenguaje simbólico? Con el igual, ¿no es cierto? Al 10% de una nueva solución al 10% de alcohol. ¿Cómo voy a traducir eso? 180 por, ¿y el 10% cómo sería? 0, ¿qué? 10, por lo que acabamos de ver, por 180. Bien, paramos ahí un segundito para ver si hasta ahora nos están entendiendo. Pongan el dedito si van entendiendo todos hasta ahora. ¿Van entendiendo todos? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Muy bien. Bárbaro. Avanzamos. Avanzamos. Bueno, en realidad entonces, este es un problema que ya estaba planteado. ¿Sí? Ya estaba planteado. Por eso pusieron los envases, esos envases. Lo que había que hacer es una traducción de eso. ¿Me queda una qué? ¿Qué me queda planteada? Una igualdad. ¿Sí? Una igualdad en la que aparecen cuántas incógnitas. Una sola incógnita. ¿De qué grado está, a qué grado está elevada esa incógnita la primera potencia? ¿Qué tipo de ecuación es? Una ecuación lineal. Para resolver la ecuación lineal, primero separamos primer miembro, segundo miembro, identificamos cuántos términos tiene el primer miembro, un término, dos términos, muy bien, y acá tengo un solo término. Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la incógnita? Está la incógnita en el primer miembro, ¿sí? Pero ojo, ¿qué decía la teoría? ¿Qué es lo que teníamos que hacer primero? Suprimir los paréntesis o resolver las multiplicaciones. Entonces comenzamos. 0,15. Si ustedes tienen a mano una calculadora para ver si hay algún cálculo raro, podemos 0, ¿cuánto me va a dar ahí? ¿Qué es lo que opinan ahí? ¿Me da 10,8? ¿Sí o no? No veo. Ah, sí. Sí, tengo. 10,8, ¿sí? 10,8 menos, Menos. ¿sí? 0,06 X igual a cuánto. Esa multiplicación, ¿qué les parece? ¿Cuánto me da? 18, ¿sí o no? ¿Eh? Bueno, entonces, ahora agrupo los términos que son semejantes. Que voy dictando, Vanina, entonces, los semejantes, ¿quiénes serían? 0,15x menos 0,06x. Ese resultado me da 0,09x. 0,09x. ¿Estamos? Y después, ¿qué tengo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo 18 en el segundo miembro y 10,6 que está en el primer miembro y que no tiene parte literal, por lo tanto lo debería pasar al segundo miembro para que sean semejantes. Pasa con signo cambiado, ¿sí? Menos 10,8. ¿Cómo está ahí o no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánto me da esa diferencia? Me queda 7,2. Me queda 7,2. 18 menos. Exacto. Y, a- y a- 10,8. y ahí ¿Sí? digo, X de espejo, y me queda que X igual a 7,2 dividido 0,09. Una forma de dividir es
completar para que tengan la misma cantidad de decimales y me queda 720 dividido 9. Exacto. 72 me queda 80. Bien. X, ¿qué significaba X? Ahí vamos, volvemos al contexto del problema, porque hasta ahora estábamos trabajando en el plano matemático, ¿sí? Ahora vamos al contexto del problema. ¿Qué significaba X? Significaba la cantidad de litros de la solución al 15% de alcohol. ¿Cuántos litros entonces? 80 litros, ¿sí? Después, ¿cómo tendría que hacer entonces? Restar 180 menos 80 y ¿qué me queda? 100 litros al 6% para poder obtener los 180 litros al 10%. Despeje de fórmulas. Bien, Bueno, es muy importante, muy importante. Vamos a inventar una fórmula, Vanina. Vamos a poner X más Y igual raíz cuadrada de 4 más, todo bajo la misma más, vamos a poner, a ver, 4 más y al cuadrado. Y la idea es despejar y. va a quedar una ecuación de segundo grado completa. ¿No importa? No importa, no importa. Bueno. Porque la idea es que se despeje y. Y entonces acá que tenemos, lo primero que hacemos es, bueno, vemos los términos, tenemos dos términos y el segundo término está solo, todo dentro de la raíz. Y vemos que tenemos la y, que es la que queremos despejar, está en dos lados. Y para despejar habíamos dicho que tenía que quedar sola. Entonces, para que desaparezca la raíz, ¿qué hay que hacer? Elevamos al cuadrado a ambos miembros de la ecuación. Acá, entonces, tenemos todo esto abarca, está elevado al cuadrado, pero lo que me interesa es la y, así que entonces debo resolver esta potencia. ¿Qué me queda? El cuadrado del primero, más el doble del primero, que es x, por el segundo, que es y, más el cuadrado del segundo. Esto es el cuadrado de un binomio. Y vuelvo a marcar los lugares donde tengo la i. Pero vemos que la i, estas dos están los dos lados, o sea que se pueden cancelar estas dos. Exacto. Si Sí. yo resto ambos miembros, como está sumando en los dos lados, también puedo restar en los dos lados. Sí. Y ahí me queda solo este término. Entonces, voy a escribir, no es necesario volver a escribirlo, pero me quedó así para que se vea más claro. Entonces, vemos que tengo dos términos, pero el término que tiene la i va a ser este. Y marco el término que tiene la incógnita, que es la i. Entonces, vamos a tener que despejar ese término primero. Entonces, la x al cuadrado, que está sumando, lo pasamos restando. Y ahora sí, tenemos que sacar, para dejarla ahí sola, tenemos que sacar 2x, que está haciendo ¿qué? Está multiplicando. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo a todo esto. Pero para decir que divide a todo, ¿cómo lo escribo? Lo puedo escribir como una fracción. 4 menos x al cuadrado, todo dividido por 2x. Esta es una forma de escribirlo. Y ahí está despejada la i.
Si no lo quiero escribir como línea de fracción, tengo que utilizar paréntesis. Y sería 4 menos x al cuadrado, todo entre paréntesis, dividido 2x también entre paréntesis, porque la operación está dividido por todo esto. No sé si querés agregar algo. Sí, lo que quiero agregar, que me parece importante y me gustaría que pongas ojo, porque es muy tentador que quieran simplificar el 2 con el 4 o la x cuadrado con x. Entonces ahí hay que poner ojo. ¿Por qué hay que poner ojo? Por la sencilla razón de que tanto 4 como x en el numerador forman parte de un término, de una operación, ¿sí? Resta, ¿ya? No son factores, no están multiplicando. Exactamente. Entonces, es muy común que quieran simplificar el 2 con el 4 y la x cuadrado con x. Entonces, ojo, error conceptual, no se puede simplificar ahí. ¿Está? Ojo, error conceptual, no se puede simplificar, porque es muy común que quieran simplificar. Solo se pueden simplificar si son factores. Si en vez de 4 menos, acá 4x cuadrado, ahí sí es un factor sobre 2x. Ahí son factores el 4 y el 2 y el x cuadrado y el x. Ahí sí podemos simplificar, pero si tienen duda, separen en términos. Si yo puedo separar en términos, quiere decir que no son factores, entonces no se pueden simplificar. Tal cual, tal cual. ¿Se entendió quien haya preguntado sobre despeje de fórmula o el resto, cualquiera, obviamente? Pero me interesa que conteste si se entendió, con la manito, si está todo ok. ¿Se entendió? ¿El despeje? Bueno, otra cuestión que acá me parece muy importante, aparte de esto de querer simplificar el 2 con el 4, lo otro que es muy común que quieran hacer es despejar la y cuadrado, que está en la ecuación original, arriba ahí, y resulta ser que y cuadrado forma parte de un término, de una operación que está afectada por una raíz. Hay un techo arriba que está diciendo la y cuadrado, no podés salir de acá, no podés salir de acá. Por lo tanto, primero tendría que sacar ese techo que está dada por quién, por la raíz, y después recién despejarla ahí al cuadrado. Ese es un error muy común también, ¿está? Querer sacar la y cuadrado olvidándose que hay un techito que lo está presionando.